Es evidente que muchos personajes a lo largo de la historia han dejado su pensamiento sobre alguna de estas dos tendencias. En la globalista podría aparecer Maurice Duverger, Lucas Verdú, Mackenzie, entre otros, la cual plantean que la ciencia política es un saber dependiente de otras ciencias. También lo denominan una ciencia encrucijada. Más adelante se logra establecer un primer concepto de lo que sería la ciencia política, entendida entonces como el análisis de las condiciones de un poder político, sus formas de manifestación y tendencias evolutivas. A partir del cambio del siglo se produce una fuerte expansión de la ciencia política norteamericana, así como de la investigación de esta misma. Digamos que esta ciencia podría olvidarse del Estado para profundizar en el análisis del sistema político, sistemas comparados y relaciones internacionales. Se esclarece una diferencia entre el gobierno, donde este sería el objeto central de esta ciencia, concebida como una teoría empírica. Sus funciones se resumen entonces en: primero, la creación de normas, luego la resolución de conflictos y por último la adopción de medidas prácticas. Por el contrario, era difícil olvidar al Estado en una ciencia política de Europa occidental. Luego de la Segunda Guerra Mundial aumentaron considerablemente los estados europeos y además la práctica de la democracia con un objetivo de asentar la soberanía territorial. La construcción de la política europea es un proceso más difícil, puesto que es una tarea que lleva a la superación de los nacionalismos estatales, debilitando la proyección de la identidad europea. A mediados de 1970, Robert Dahl delimita el ámbito de la política, donde él hace la unión o intersección de pensamientos de tres grandes autores: Aristóteles, Weber y Laswell, donde su punto de encuentro lo definía como la ciencia política, entendida como una relación de poder o autoridad de carácter supremo en un espacio territorial determinado. Laswell, en su definición más extendida, lo reconoce como la relación entre poder del gobierno o autoridad, en donde el objeto de la ciencia política sería la formación y división del poder. A pesar de esto, en los años de la formación de ciencia política, John Maynard afirma que existían tres lagunas esenciales, las cuales no permitían que la política fuera tomada como una ciencia. Primero, la ausencia de relación precisas entre diferentes elementos. Segundo, la falta de una teoría adecuada. Y por último, la inexistencia de un marco general de referencia. La doble cara de la política como relación de poderes y la política como gobierno. Desde la conformación de la ciencia política como disciplina, se ha tratado de llegar a identificar el objeto de dicha ciencia. Dicho objeto trata de destacar las teorías y campo de acción dentro de dos ámbitos importantes: los procesos políticos internacionales, económicos y de gobierno, y el fenómeno de la ciencia política que se manifiesta en el ámbito de la vida social. Es muy importante aprender a diferenciar el carácter doméstico con el carácter ampliamente público. Lo doméstico corresponde a las acciones del individuo, mientras que lo público corresponde al Estado. La política está presente en todos los ámbitos de la sociedad. La centralidad de la política en el gobierno reside en el conjunto de instituciones públicas y políticas y su mutua relación. Esta relación entre la política y lo público permite una armonía entre el carácter doméstico y el carácter social del Estado. Así, la sociedad y las instituciones ejercen el poder político, influyendo, contribuyendo en mayor o menor medida en la formación y toma de decisiones del Estado. Dichas decisiones son influenciadas por el contexto internacional, social, político, económico que componen al Estado. La política es un fenómeno que se encuentra en todos los grupos institucionales y sociales, abarcando así la vida pública y doméstica de la sociedad, que implica una lucha constante de intereses e influencias en la toma de decisiones políticas que afectan directa o indirectamente a un Estado. Created using Powtoon.